Seminarios justo antes de las últimas dos elecciones sobre el tema de la relación California-México, las políticas entre estos dos grandes países, la octava economía que es el país de California y su relación como socio número uno con México, y que de cierta manera es tristemente no tiene la atención, la profundidad en sus políticas que debería de tener, pero eso también está mejorando y ha sido el enfoque de nuestro trabajo en los últimos años. Estuvimos aquí ya en 3 seminarios que hemos hecho en el DF por parte del Centro de Estudios California-México con Juan Manuel, muchas otras organizaciones, y que en esta ocasión estamos tomando este tema porque obviamente es fundamental. No solamente reforma migratoria, pero en el caso de soñadores, tanto la cuestión de estos jóvenes, estos niños que han sido forzados a venir a México, a un país que desconocen y que tienen derechos humanos, derechos constitucionales y derechos de niños, pero en cierta manera han tenido que venirse a México y que suman ya una cantidad enorme de más de 700,000. Casi dobla la cantidad de ciudadanos de Estados Unidos en México. Imagínense eso. Y de eso se trata todo el día hoy, dando comienzo con la conferencia magistral que le hemos pedido a que nos acompañara el gran colega, el doctor Gonzalo Santos, profesor sociólogo en la Universidad Estatal de California en Bakersfield. Un aplauso para recibirlo, por favor, ¿sí? Gracias, Manuel. Siempre es un placer ir a cualquier seminario que organice el profesor Armando Vázquez Ramos. Está garantizada el equilibrio político, académico, intelectual, social, cultural. Es la persona que más comprometida está a renovar y profundizar los lazos entre los de allá y los de acá, y entre los países mismos. Y es un gran honor que me haya pedido estar aquí presente para compartir con ustedes esta ponencia que espero les guste. Empezamos. En esta presentación describiré lo que ha venido pasando y le está pasando a los migrantes de la región de América del Norte, que incluye al Caribe y a Centroamérica, y a sus sociedades de origen, tránsito y destino, sin entrar de lleno al principio en un análisis del por qué, o relacionarlo con lo que pasa en otras regiones del mundo, seguido de una explicación más teórica del por qué Norteamérica se encuentra en el estado de crisis en el que se encuentra, no solo en su régimen migratorio, sino en general. Al final, dedicaré los últimos minutos a lo que se puede y se debe hacer ya ahorita, y también a mediano plazo y a largo plazo, sobre el tema migratorio. Empieza la primera parte. Tomando como punto de partida a los años 50 y 60 del siglo pasado y las profundas transformaciones que ocurrieron al régimen migratorio, sus lugares de orígenes, sus volúmenes de flujos migratorios a Estados Unidos, el principal país de destino, no solo de la región, sino del mundo. Podríamos decir que empezamos bien en este primer periodo de los años 50 y 60. En los 50 se abolieron todas las prohibiciones raciales a la naturalización, o sea, a otorgarles la ciudadanía a inmigrantes residentes considerados legalmente no blancos, algo que venía arrastrando Estados Unidos desde su fundación. Esto benefició principalmente a las marginadas comunidades asiáticas del país anglosajón, que así se autodenominaba. Y esta primera reforma permitió que ya para 1965 se abolieran todas las prohibiciones y restricciones a la inmigración basada en la pasada ilegibilidad racial a la naturalización, y que le había cerrado el paso a toda inmigración asiática. Y también desechó el sistema de las llamadas cuotas nacionales, muy restrictivas,
implantadas desde 1924, principalmente para cerrarle el paso a la misma inmigración de Europa. Aparte, en esa misma reforma del 65 se proclamó algo inventado en un tratado con Japón en 1907. Se proclamó el principio de la reunificación familiar como criterio rector, irrestricto e universal de la inmigración de cualquier parte del mundo hacia los Estados Unidos, aparte y por encima de los nuevos topes impuestos a cada país, por igual, parejo todos, y del nuevo tope mundial a las visas emitidas de inmigración permanente. El año anterior, y por mutuo acuerdo, Estados Unidos y México terminaron el controversial programa Bracero, de trabajadores huéspedes, que había empezado como programa de emergencia en la Segunda Guerra Mundial, pero había sido extendido y expandido repetidas veces. Este programa, el arquetipo de régimen de migración por contrato temporal, oprimente y explotador, había inadvertidamente generado un enorme flujo irregular, circular, no autorizado de ex-braceros mexicanos que sabiamente retornaban por su propia cuenta, los denominados y muy estigmatizados wetbacks o mojados. El gobierno estadounidense se dio en los años 50 la tarea, por primera vez a nivel federal y nacionalmente, de ejecutar la temible Operation Wetback y usar sus agencias para deportar a más de 1 millón de estos trabajadores mexicanos, mas no permanentemente, sino con toda la intención de secarlos en la frontera y retornarlos como braceros, cosa que se volvió un macabro juego de gato y ratón sin que se lograra frenar la migración irregular. Esta inefectiva y cruel, masiva deportación de mexicanos se distingue de la anterior, la mal llamada Repatriation Campaign o campaña de repatriación de los años 30, durante la Gran Depresión, por medio de la cual aproximadamente 500,000 de mexicanos y mexicoamericanos, la mitad mexicoamericanos nacidos en Estados Unidos, ciudadanos, fueron presionados de 1000 maneras a irse bajo amenaza de ser deportados formalmente o a ser atacados racialmente, y hasta fueron financiados por agencias locales y estatales para que retornaran a su supuesta patria. Pero una vez expulsados, aunque sin haber sido formalmente deportados por el gobierno federal, no se les permitiría jamás retornar por constituir, entre comillas, una posible carga pública. Dada esta infame historia, las reformas del 64 y 65 intentaron canalizar los flujos migratorios mexicanos principalmente por la vía de la reunificación familiar, que no tenía tope, cosa que ocurrió ordenadamente los primeros 10 años con un mínimo de migración irregular, o por el otro canal, el del tope nacional parejo para todos los países del mundo de 20,000 visas al año para los que no tuvieran familiares que los patrocinaran. La principal razón de que todo esto funcionó es que México mismo se industrializó y prosperó tanto en este periodo que retuvo a su fuerza laboral, y relativamente pocos mexicanos intentaron irse en este primer periodo. Todos felices, todos contentos. Estados Unidos, el buen vecino, hasta le regresó el chamizal, una franja de la ribera norte del río Bravo, a México, el país amigo. La sorpresiva gran bronca que se le armaría a los Estados Unidos fue cuando su creciente pero marginada población asentada mexicoamericana de muchas generaciones desde finales del siglo XIX se revelaría como etnia en el famoso movimiento chicano, desde mediados de los 60 a los mediados de los 70,
contra su estatus de minoría étnica con ciudadanía de segunda clase. Esta gran rebelión, similar a las grandes rebeliones de la época de las otras etnias domésticas, específicamente los afroamericanos, pero también los indígenas, todos, que habían sido oprimidas y racializadas toda la historia pasada de Estados Unidos, estaba conformada mayoritariamente por jóvenes nacidos y socializados en Estados Unidos, ya con lejanos vínculos con México, inclusive la mayoría no hablaba español. Empezó con las famosas huelgas agrícolas en los campos de California. Yo vengo precisamente del lugar donde empezó, de Bakersfield, en el Valle Central de San Joaquín. Y pronto brincaría a movimientos estudiantiles, sindicales, artísticos y políticos electorales chicanos urbanos, mas no de migrantes, exigiendo todos ellos su acceso a todas las oportunidades y beneficios del sueño americano, previamente monopolizado por los llamados anglos. Pero ya nunca jamás, decía el movimiento chicano, sin sacrificar su identidad cultural, orgullosamente chicana. Los migrantes mexicanos durante este periodo constituyen lo que nuestros amigos marxistas llaman una colectividad en sí, no una colectividad por sí, subsumida a la es así consciente, emergente comunidad panétnica latina. En otros países de la región hubo también importantes flujos migratorios ordenados con un mínimo de problemas para los Estados Unidos, con la operación Bootstrap o Manos a la Obra de los años 50 y 60, se abrieron las puertas de par en par para la migración puertorriqueña, previamente restringida de mil maneras, a pesar de que los puertorriqueños fueron ciudadanizados en 1917 y ellos se fueron principalmente a Nueva York. Se admitieron los ya famosos flujos de cubanos autoexiliados de la Revolución Cubana de los años 60, principalmente con destino a Miami, automáticamente legalizados y con todo tipo de beneficios federales como refugiados de la Guerra Fría. Arribaron por primera vez grandes cantidades de dominicanos a Nueva York, principalmente con visas de turistas y quedándose sin permiso, para luego regularizar su estatus patrocinados por sus hijos nacidos ahí, que en ese entonces era la manera legal, vía la reunificación familiar. Otros caribeños de habla inglesa y francesa hicieron exactamente lo mismo que los dominicanos y forjaron su propia identidad, etnicidad caribeña en Nueva York y otras ciudades. Del resto de Latinoamérica llegaron pocos inmigrantes en esta época, este primer periodo. También de Europa y de África, prácticamente nadie. Aunque la población anglo y la población afroamericana constituían el grueso de la población estadounidense de esta era. Pero muchos llegaron de Asia, principalmente por las guerras de la Guerra Fría, empezando con la Guerra de Corea. Con el crecimiento vía la inmigración de las comunidades domésticas panétnicas latinas y asiáticas, la llamada sociedad multicultural se vuelve una creciente realidad y doctrina de Estado. Todo empezó a cambiar a mediados de los 70, tanto al interior de la nueva y celebradísima sociedad multicultural de Estados Unidos, como en el régimen de inmigración que comenzó a volverse cada vez más restrictivo, empezando a mediados de los 70, económicamente irracional, socialmente brutal y burocráticamente disfuncional. Para decirlo de la manera más brutal y directa, de los años 70 en adelante nos hemos ido de bajada en la región de América del Norte y en los últimos 20 años o 15 de picada, pudiendo decir sin temor a exagerar que en la región ahora reina el caos
y la polarización económica, política, social en la mayoría de los países mencionados, incluyendo en primer lugar México y el mismísimo Estados Unidos, como también los nuevos países expulsores de migrantes desplazados, refugiados de las guerras de Centroamérica de los años 80 y 90, El Salvador, Guatemala y Honduras. Ellos ahora son el origen del principal flujo de desplazados forzados en el continente americano, en un mundo en donde ya llevamos actualmente más de 51 millones de desplazados forzados internacionales. En México comienza el desliz hacia abajo a mediados de los 70, a consecuencia de su súbito y prolongado estancamiento económico, exacerbado por periódicas devaluaciones y crisis sexenales, después de haber gozado de un prolongado periodo de crecimiento y prosperidad en la posguerra. Surge en ese nuevo periodo un enorme y persistente flujo de migración mexicana irregular no autorizada, que lleva por primera vez a la detención en la frontera y al supuesto retorno voluntario de más de 1 millón de mexicanos al año. La población indocumentada crece al grado que vuelven las redadas de los 50, las redadas masivas de la migra en las zonas de trabajo, y el Congreso estadounidense reacciona con una serie de medidas restrictivas, como aumentar el número de recursos de agentes fronterizos, que culmina con la reforma de inmigración del 86, que aumenta el 50% de esas cifras, y por primera vez en la historia de Estados Unidos penaliza a las empresas que empleen a indocumentados inmigrantes. Considerado que para esas fechas ya había 5 millones de indocumentados, la mayoría mexicanos, la ley Simpson-Missouri, firmada por Ronald Reagan, el mismo presidente republicano responsable de desatar el último baño de sangre de la Guerra Fría en Centroamérica, para luego negarle estatus de refugiados a cientos de miles de víctimas de esas guerras, permitió sin embargo regularizar a 2.7 millones de indocumentados y dejando en un limbo legal a todos los demás, los cuales comenzaron a usar obviamente documentos falsos que los empleadores aceptaban con gusto sin el más mínimo reparo, por no estar obligados por la ley a verificar. Se consideró tema resuelto prematuramente, pero se consideró tema resuelto hasta que dos cosas pasaron. Por un lado, se impone el régimen neoliberal en toda la región, empezando con México en el 82, resultado de su bancarrota como Estado soberano, sin precedente en el mundo, régimen que privilegia la inversión y producción para el mercado global, sin restricciones ni aranceles, privatiza el sector público y empieza a desmantelar todo el entramado del modelo de desarrollo nacionalista anterior, usando la deuda externa como instrumento de disciplina. Con el Tratado de Libre Comercio del 94 y las reformas constitucionales que abolieron el ejido, se codifica todo esto, y al ser implementado el modelo neoliberal, contra todo lo predicho por sus numerosos promotores y defensores, tanto en México como en Estados Unidos, causa severas contracciones en el gasto social y en la economía, rompe el pacto social postrevolucionario, con lo cual el Estado mexicano rápidamente pierde toda su legitimidad, genera la peor crisis del campo desde el porfiriato, pauperiza no solo a la clase obrera y campesina, sino hasta la clase media mexicana, dispara el sector informal, causa el desplazamiento de refugiados económicos hacia los Estados Unidos. Para el 2000, cuando ya había 8 millones de indocumentados en Estados Unidos, surge por primera vez el estancamiento, surge por encima del estancamiento económico, y como sustituto a los vacíos generados por el nuevo modelo neoliberal, la economía clandestina paralela, la actividad criminal de todo tipo, desde los cárteles de narcotráfico regionales, como las redes de secuestro, extorsión y tráfico humano. Un segundo flujo de refugiados y desplazados mexicanos víctimas de la violencia y el crimen social se aúna al otro, al económico. El Estado mexicano, ¿cómo responde? Militarmente, declarándole la guerra al narco, supuestamente, y provocando el peor baño de sangre que ha sufrido México
desde la Revolución. En el 94, recién firmado el Tratado de Libre Comercio, Bill Clinton inaugura Operation Gatekeeper en San Diego para cerrarle el paso a la gente que pasa por Tijuana. Duplica el número de agentes y el presupuesto de la migra. Para 1996, 2 años después del tratado, firma Clinton una serie de leyes que vuelve a doblar el presupuesto de la migra y sus agentes, extiende por mucho la lista de infracciones menores que ordenan la deportación automática y sin recurso de apelación alguno. Quitan los beneficios federales no solo a los indocumentados, sino también a los residentes permanentes con las tarjetas verdes. Ordena que los indocumentados que sean deportados no pueden regresar en 3 años y de nuevo, la segunda vez, 10 años. Además, comienzan a ser encarcelados. Se crea el programa de colaboración. Todo esto bajo Clinton, un demócrata casado con la próxima presidenta de Estados Unidos. También se crea el programa de colaboración entre la migra y las policías locales, precisamente en ese periodo. La infame sección 287G, que empieza a colaborar con las policías locales para detener y deportar a la actualidad más de 2,5 millones de gentes capturadas al interior del país, no en la frontera. Bajo estos últimos presidentes Bush II y Obama, los presupuestos de ICE, como se llama ahora la migra, han seguido creciendo a ritmo mayor que ninguna otra agencia federal. La frontera ha sido más y más militarizada y ahora tenemos contratos federales con valor de 5 o 6 billones de dólares al año, firmados con corporaciones encarcelarias privadas, donde el gobierno federal se compromete a tener llenas 30,000 camas en esos centros de detención al día, en lo que circulan y deportan. Ese es un contrato federal. Y el Congreso pasa ese presupuesto cada año y el presidente Obama lo firma. Una cosa tremenda. Bueno, voy a seguirle. En el 2006, cuando el Congreso intenta pasar una ley criminalizando la presencia no autorizada como una felonía, que entonces lleva a la deportación permanente, y también castiga y criminaliza a todo aquel que ayude a cualquier indocumentado, por fin provoca las marchas históricas de más de 5 millones de inmigrantes ese año del 2006, inaugurando, ahora sí, la buena noticia, la etapa en que los 11 millones de residentes sin papeles en Estados Unidos pasan a ser de una colectividad en sí a una colectividad para sí. En ausencia del poder político efectivo que pudieran tener por no tener papeles y contar solo con la solidaridad de los estadounidenses, en este caso la comunidad latina y asiática, esas enormes e inauditas manifestaciones, las más grandes en toda la historia de Estados Unidos, no pudieron prevenir y tal vez hasta provocaron la reacción xenofóbica en el Congreso de los Estados Unidos hasta la fecha, tanto a nivel federal como estatal y local, causando mucho daño. Desde la infame Proposición 187 en California en el 94, han proliferado cientos de leyes y ordenanzas municipales y estatales, muchas nulificadas en las Cortes, que intentan prohibir a los niños y jóvenes indocumentados ir a la escuela o al colegio, negar la atención médica a todo indocumentado, arrendar vivienda, pagar el gas y el agua, y como en Arizona, autorizando a los policías para que detengan a cualquier persona y le exijan papeles. California es el estado líder en el sentido de que los latinos, inmigrantes y gente de color fueron el blanco directo en los años 90 de una serie de leyes racistas y xenofóbicas, pero donde en el 2001 pasa la
AB 540, la AB 540, que por primera vez permite a los Dreamers entrar a las universidades y colegios estatales pagando colegiatura de residentes, muy barata, y donde los republicanos, desde el 2006 a la fecha, no han podido lograr un solo puesto de elección estatal. Y se han vuelto un partido irrelevante en ese estado, gracias al voto latino movilizado, y donde durante los últimos 2 años, con el gobernador Jerry Brown y el empuje de los representantes latinos en la legislación, ha pasado una gran serie de leyes muy positivas que benefician y protegen a los inmigrantes indocumentados de California, como el derecho de nuevo a volver a tener licencias de manejar, ayuda financiera a los soñadores, etcétera. Este ejemplo ha cundido ya, y contamos ahora con leyes similares en más de 15 estados de la Unión Americana. La lucha por la Dream Act de Nueva York se está dando ahorita en estos precisos momentos, con muy buenas posibilidades de que ganen los soñadores de Nueva York. El movimiento a nivel estatal ya está en la ofensiva por todo el país, ganando importantes victorias y abriendo camino para nuevas. Pero por el lado negativo, hay 3 grandes áreas donde vamos de mal en peor. El federal, las condiciones de la población deportada a México y Centroamérica y los nuevos flujos de refugiados de la violencia centroamericana y mexicana. A nivel del gobierno estadounidense, todos los intentos de pasar una ley de reforma federal que regularice los 11 millones atrapados en un limbo legal y reestructure el régimen migratorio en Norteamérica con un nuevo modelo más justo y racional, o tan siquiera nada más legalice a las familias más asentadas, o las que tienen niños ciudadanos, o sencillamente legalice a los jóvenes que arribaron de niños sin papeles, los Dreamers, han topado en todo lo que va del presente siglo, por un lado, con un pantano de negligencia, dilataciones, cobardía y oportunismo político por parte de los demócratas, y por el otro, con un férreo e intransigente bloque obstruccionista xenófobo en el Partido Republicano, que ha ido ganando terreno desde los años 90 y hoy domina a ese partido completamente. Inclusive propuestas supuestamente integrales de reforma migratoria, terriblemente onerosas, que regularizarían solo a cierto sector de los indocumentados y dejarían a millones fuera, que expandirían dramáticamente la militarización de la frontera y crearían nuevos programas de trabajadores huéspedes como los braceros, como la que acaba de pasar en el Senado y nunca logró ponerse a votación en la Cámara de Representantes. Todas, inclusive las peores, inclusive las más limitadas, han sido derrotadas una y otra vez en el Congreso de los Estados Unidos en los últimos 15 años. Lástima que se fue el subsecretario, porque aquí viene la pedrada, con disculpas. Cabe aquí recalcar que la gran lucha de los inmigrantes por una reforma migratoria justa, que ha contado con el apoyo de las comunidades y clase política latina, negra y asiática, amplios sectores religiosos anglosajones y hasta los sectores empresariales y policíacos, que son los más afectados por el caos actual, no ha contado para nada, ni en los años 90, cuando se vino la ofensiva feroz contra los inmigrantes en California y luego federal, ni en los últimos 15 años del presente siglo, con ningún apoyo y respaldo serio y decidido por parte de los gobiernos de los estados de la región, comenzando con México, durante los gobiernos priistas de Salinas y Zedillo en los 90, panistas de Fox y Calderón del 2012 y desde el 13 el de Peña Nieto. Más sobre esa notoria, vergonzante e inaceptable ausencia y falta de compromiso después. En esas condiciones tan hostiles y desventajosas de este nuevo siglo, los movimientos de inmigrantes, especialmente los valerosos e infatigables Dreamers, que se exponen a ser deportados y declaran
cuando hacen sus audaces actos de desobediencia civil, we're undocumented and we're unafraid, somos indocumentados y no tenemos miedo, han logrado forjar con su ejemplo y desafío un amplio consenso social en la opinión pública estadounidense a la necesidad de regularizar a la población residente indocumentada. El movimiento ya conquistó el terreno moral del debate al humanizarlo, y en 2 ocasiones, en el 12 y en el 14, forzó a un renuente presidente Obama a tener que tomar acciones ejecutivas de protección temporal legal, primero el DACA y luego, ahora recientemente, la extensión del DACA y el DAPA, que beneficia a 3.7 millones de padres indocumentados con 5.5 millones de hijos nacidos en Estados Unidos. Fuera de estas medidas federales positivas muy limitadas que ha conquistado el movimiento migratorio, el impacto negativo de las leyes hostiles y programas de implementación de los años 90 para acá ha sido devastador para los jóvenes y sus familias desgarradas por la deportación que viven acá. Seguramente más del 1 millón de jóvenes que crecieron en los Estados Unidos ya han retornado a México y Centroamérica, ya sea por cuenta propia o deportados por toda una gama de infracciones menores, ya sea siguiendo a sus familias o solos, que se encuentran sin acceso a la educación que el subsecretario debería de atender, y al trabajo por todo tipo, sin acceso a la educación y al trabajo por todo tipo de trabas burocráticas del Estado mexicano, sujetos a la discriminación, el encarcelamiento, vejaciones, humillaciones y violencia, inclusive sujetos al olvido, ya no nomás de los gobiernos de la región, sino del mismo movimiento pro derecho de inmigrantes de los Estados Unidos y del que surgió en México en solidaridad con los refugiados centroamericanos. Estos son los otros soñadores, 700,000 de ellos nacidos en Estados Unidos con ciudadanía estadounidense y por tanto, o más, se encuentran en la situación, no puedo estudiar aquí y no puedo estudiar allá, excluidos del DACA y del DAPA, no importa cómo regresaron ni cuándo regresaron, y también excluidos de toda propuesta de reforma integral en el Congreso de los Estados Unidos. Las presentaciones que me siguen de mis estimados colegas ahondarán en la problemática de estos soñadores. Finalmente están los cada vez más grandes y trágicos flujos de familias y niños no acompañados que están llegando a la frontera de Estados Unidos para entregarse como refugiados y están siendo deportados. La mejor descripción a la fecha de su terrible viacrucis es el galardonado libro de Sonia Nazario, Enrique's Journey, que relata el difícil viaje en la bestia de un joven de 17 años que sale de Tegucigalpa para buscar a su madre. Aunque en años pasados el gobierno mexicano se hizo ciego al abuso extremo al que son expuestos estos migrantes centroamericanos refugiados en su tránsito por México, sujetos a ser secuestrados, violados, asesinados, forzados a trabajar para los cárteles criminales o en los prostíbulos, cuando ocurrió la masacre de 73 centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, mi estado, y empezaron a salir las noticias de cientos de fosas clandestinas, fue imposible ignorar la tragedia por un momento más. El Congreso mexicano comenzó a pasar legislación para proteger los derechos humanos de los migrantes en tránsito y descriminalizar su estatus. Pero todo eso desgraciadamente se derrumbó el año pasado, cuando llegaron 50,000 niños no acompañados centroamericanos y 15,000 niños similares a las fronteras de Estados Unidos el verano pasado. No solo los xenófobos de costumbre en Estados Unidos pegaron el grito en el cielo y exigieron su deportación inmediata a estos invasores, estos niños llamados invasores, sino que el presidente Obama y la probable candidata presidencial Hillary Clinton declararon que no deberían de quedarse estos niños, sino ser retornados inmediatamente para que ya no vengan más, no dar el mal ejemplo,
y por su propio bien, para que no les pase nada. Acto seguido, el presidente y el Congreso pasaron un paquete de asistencia primordialmente policíaca y de seguridad de las fronteras a los 4 países principales, México, Guatemala, Honduras y El Salvador, para parar y prevenir este tipo de flujos de refugiados, pero sin mención alguna de darles estatus de refugiados. La abrumadora mayoría de los niños no acompañados mexicanos desde el 2008 son deportados en 48 horas después de arribar por ley. Los centroamericanos se benefician de una ley en el 2008 que permite que las agencias de refugiados primero los entrevisten y hay un proceso gradual y con apelación a las cortes, pero sin embargo, a la fecha 7,000 de esos niños han sido ordenados deportados por la sencilla razón que no tienen abogados. Muy distinto sería el caso, y me tengo que apurar, si estos niños fueran europeos. México ha deportado a 36,700 niños no acompañados centroamericanos, 18,200 el año pasado. El total de mujeres y niños, 47,000. Estados Unidos le está dando un presupuesto a todos estos países para que se dediquen a hacerle el trabajo sucio de parar y deportar a esta gente. Me tengo que adelantar ahora a por qué todo esto está pasando. Muchos analistas han errado en suponer que todo este problemático situación es un asunto resolvible, cíclico, periódico, que se puede revertir con simples políticas públicas, sin requerir de transformaciones profundas. En el tema migratorio cunde esta perspectiva en Estados Unidos y también en los círculos gobernantes de México y Centroamérica, que solo se necesitan reformas consensadas en los congresos, cabildeo, peticiones, etcétera. Tal vez la movilización electoral, pero siempre insisten que cada país debe regularizar sus propias leyes migratorias. Esta es la perspectiva liberal, que desgraciadamente está rebasada por la realidad. Hay una segunda postura, la neoliberal, la más inteligente propuesta, personificada por intelectuales orgánicos como Robert Pastor y Jorge Castañeda, de construir un gran proyecto de integración económica de Norteamérica, para que la magia del libre mercado opere por fin en todos los ámbitos de estas sociedades y establezca un mercado común más denso, que pueda competir con la Unión Europea y la Cuenca del Pacífico, que por la magia del mercado va a elevar y equilibrar los salarios y el bienestar social de todos los países participantes, y que va a resolver el problema migratorio cuando se normalicen los salarios y se igualicen. El problema de esta postura, que yo le llamo Tratado Libre de Comercio con esteroides, radica en que ya llevamos 20 años de haberlo probado y lo que hemos encontrado es mayor desigualdad social y desplazamiento de millones de inmigrantes. Ya tuvimos 20 años de eso, que pauperizó a 50 millones de mexicanos y ya no nos la tragamos. Por otro lado está la respuesta conservadora, que sí acepta que la realidad está irreformable por los canales actuales, pero que propone de una manera reaccionaria crear la impregnable fortaleza americana, militarizando aún más sus fronteras, deportando a la gente en el interior, encarcelando a la gente, desgarrando familias, despidiendo a la gente, inclusive rechazar a los refugiados en violación de tratados internacionales. Entonces, esa propuesta draconiana es un retroceso tremendo. Me voy a brincar un paréntesis donde predigo quién va a ganar las elecciones. Ahora sí, la explicación de por qué está pasando esto. Permítanme explicarlo aquí, discúlpenme la tardanza, pero voy a sacar de la manga una teoría sociológica del sistema mundo. Miren, voy a recurrir, ya que estamos en la gran Tenochtitlan, y en el recinto donde Hernán Cortés mató a Moctezuma, no sé si sepan, a la cosmovisión azteca, entendida
que el universo ha sido destruido 4 veces anteriores y vivimos en el quinto sol, que está sujeto a derrumbarse, como se derrumbó en 1519 con la conquista española. Es la manera de entender la historia. Pues bien, en la perspectiva de la sociología histórica del sistema mundo, se plantea algo similar, que el mundo moderno capitalista ha pasado por 3 soles en los últimos 5 siglos, 3 largos periodos que institucionalizaron la gobernabilidad, el orden, la prosperidad, la economía, etcétera, etcétera, pero que por razones de la dialéctica llega a su momento en que comienza a no funcionar y se despedaza, se cae, empieza el caos, las guerras mundiales, surgen todo tipo de rebeliones de las clases peligrosas que no son admitidas, que son parias, que son negadas y humilladas y explotadas, así como los dreamers. Entonces, ha habido estos 3 soles, y solo 3, dice la teoría: Holanda, la Gran Bretaña y Estados Unidos. Y todo lo que les platiqué al principio de mi presentación se puede explicar muy sencillamente. Estamos en el ocaso del tercer sol. Estamos en el ocaso de la hegemonía global estadounidense. Esa es lo que explica la situación. No es lo mismo estar a mediados de los 50s y 60s que estar a mediados de los 90s y en el siglo XXI. No es lo mismo. Pasamos del auge al ocaso. Eso es lo que explica esta cosa. Hay una explicación más explicada aquí, pero lo que estoy tratando de decirles es que la consecuencia del declinamiento de la hegemonía global estadounidense es su incapacidad absoluta para regular todo aspecto de la vida social, incluyendo los regímenes migratorios, pero también la economía, también todo tipo de asuntos. Y eso es lo que ha causado que se haya puesto peor todo. Y estamos en el mero centro del sistema mundial que está en crisis. Todo el mundo creía en los años 90 que otros países estaban pagando el pato por esta crisis hegemónica, no los Estados Unidos. La gran sorpresa fue que en el 2008 Estados Unidos comienza a demostrar que es el país que tiene la más grave crisis de todos los países del mundo, con una deuda exterior mayor a todos los otros países del mundo, con una militarización galopante y guerras irresponsables que están causando tremendos problemas en ese país, y con una política migratoria xenofóbica que está causando un desorden social. Eso es lo que está pasando y eso es lo que explica que en México estamos teniendo estos problemas tan graves. Entonces, ya para terminar, porque sí me pasé muchísimo y tomé generosa tiempo de aquí del profesor, les voy a decir nada más 3 cosas que se pueden hacer ya, inmediatamente, en estas circunstancias en las que todo se está descuartizando. No nomás la situación migratoria, todo se está descuartizando en Norteamérica y se requiere un plan para revertir eso. Pero nosotros, los que estamos abogando por derechos de los inmigrantes en esta nueva era, tenemos que entender que ya podemos empezar aquí en México con por lo menos estas medidas. 3, para los dreamers transnacionales retornados o deportados y sus padres, que si estuvieran allá ahorita en Estados Unidos serían elegibles a los programas DACA y DAPA, exigir con toda audacia y valor que se les incluya inmediatamente, especialmente en esos programas DAPA y DACA, especialmente ahorita que están suspendidos en las Cortes y no están siendo implementados. Aunque el principal blanco debe ser la administración Obama, el principal conducto para presionarlos debe ser el gobierno mexicano y los países centroamericanos, que se han estado lavando las manos, que han actuado indiferentes y cobardes ante la problemática de los deportados acá, para que presionen moral y políticamente a los Estados Unidos. Tiene que haber una postura pública de diplomacia, de confrontación, no escondido, no andando ahí de achichicles. Es una cosa que ya tiene que suspenderse. Aquí está el objetivo para el movimiento en México. Número 2, hacer labor de educación y alianzas con el movimiento proinmigrante en Estados Unidos, para que de ahora en adelante toda propuesta de ellos nos incluya acá.
Y para que cualquier reforma integral migratoria que se vuelva a construir en Estados Unidos siempre cuente con una cláusula que diga que todos los deportados, desde que empezaron las reglas del 96 de no poder regresar en 3 y 10 años, sean incluidos en un proceso ordenado y legal para posible retorno si eso es lo que quieren. Eso debe ser parte, si quieren llamarle reforma integral, que contenga eso, si no, que no le llamen reforma integral, que le llamen reforma parcial e injusta. Tercero, presionar a los gobiernos de México y del Triángulo Norte de Centroamérica para que cesen de cooperar inmediatamente en el actual programa militarizado y represivo de rechazar y retornar a los niños no acompañados y familias refugiadas que huyen de las zonas de más violencia y pobreza en México y Centroamérica, y especialmente que el gobierno mexicano retome su compromiso de permitir el libre tránsito y proteger y defender estrictamente los derechos humanos de estos desplazados, tanto nacionales como extranjeros, y dirija sus recursos para acogerlos e integrarlos a la sociedad mexicana si deciden quedarse. Que el problema que generó Estados Unidos con sus guerras injustas en Centroamérica las asuma Estados Unidos. Que su responsabilidad en el consumo de drogas en Estados Unidos, que ha causado tanta violencia en México, las asuma Estados Unidos. Y si lo hace humanitariamente, entonces sí cooperamos. Pero si no es un proyecto humanitario, sino represivo, cerrar la cooperación. Si no hace eso el presidente Peña Nieto, estamos declarando que somos un país avasallado. Y con eso termino mi presentación.